Seguimos en punto de partida con Alejandro Giraudo, referente del INALI a nivel Santa Fe, el Instituto Nacional de Limnología. Alejandro Giraudo, biólogo, referente local en la materia. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Por suerte de nuevo aquí en tu programa para charlar un poco. Bueno, es un gusto para nosotros poder charlar estos temas. Son temas muy importantes para toda la comunidad, ¿no? Hablamos, recién hacíamos referencia fuera de cámaras, de una problemática que está siendo abordada en el último congreso de APRESID. Las inundaciones en la región pampeana han sido abordadas por distintos profesionales, algunos que plantean la cuestión amigable con el ambiente, si se quiere, ¿no? Empezar a tener en cuenta cómo solucionar estas problemáticas, teniendo en cuenta la realidad y las necesidades del medio ambiente. Y otra postura es la que indica que hay que establecer una suerte de fábrica de represas al estilo holandés, las polderizaciones, para solucionar este tema del exceso hídrico, ¿no? Por eso es muy importante, muy interesante analizarlo con gente vinculada al Instituto Nacional de Limnología, Alejandro. Sí, bueno, por un lado tenemos varios problemas. En principio, cuando hablamos de APRESID y hablamos del aumento, digamos, exponencial del monocultivo de soja, estamos hablando que millones de hectáreas de la Argentina se han visto expuestas a un cambio del uso del suelo radical. La soja se realiza con siembra directa. La siembra directa compacta el suelo y de hecho, si bien tiene algunas ventajas en relación a la remoción de la tierra o al labrado de la labranza de la tierra, una desventaja es que produce compactación, con lo cual el suelo retiene aún menos agua de la que retenía con otros cultivos, y ni hablar si comparamos con bosques o con los pastizales naturales que existían allí, que retenían un 70% del agua, y ahora la soja a duras penas llega a retener un 30% del agua. ¿Por qué se compacta el suelo? Y se compacta porque no hay laboreo y hay maquinarias pesadas que constantemente están digamos, bueno, haciendo las tareas de cosecha, de siembra, etcétera, etcétera. Entonces el suelo se va compactando cada vez más, digamos. La siembra directa, a diferencia, tiene algunas ventajas, que es, por ejemplo, retiene más los nutrientes, el laboreo por ahí libera algunos nutrientes, pero el suelo se compacta más. El tema es que eso ha ocurrido porque también básicamente se siembra casi solo soja, con relativamente pocas variedades y poca rotación. Hay principalmente rotación con trigo. El hecho es que en un escenario de cambio climático, en donde además las lluvias regionales han aumentado y además tenemos problemas ambientales porque los mismos cultivos de soja han avanzado sobre zonas boscosas que antes retenían el agua, tenemos problemas de incendios en las sierras de Córdoba. Entonces no podemos mirar ya más el problema de la inundación en el predio, tenemos que mirar la cuenca como un todo, empezar a ver los problemas integralmente y sistémicamente, no el problema del productor inundado, sino que además, bueno, han ocurrido, como te decía, compactación del suelo, destrucción de vegetación que retenía agua, problemas en las cuencas altas, y además de eso tenés el problema también de que los mismos productores agropecuarios, cuando reciben agua, empiezan ellos mismos a canalizar con máquinas y le mandan el agua al vecino o cuenca abajo. Claro. Con lo cual estamos en una situación en donde, en vez de haber un manejo de cuenca a partir de datos y condiciones científicas, que tenemos muy buenos técnicos en la Argentina, en un contexto de cambio climático, que ese cambio climático también el agro es responsable en parte, sí. Es el segundo emisor después de los combustibles fósiles, el segundo provocador de cambio climático es el agro. Por lo menos los sistemas convencionales. El problema es que estamos provocando inundaciones y agravando las inundaciones que existían, ¿no? Claro. El drenaje de los humedales también, que se han drenado para poder cultivarlos. Los humedales retenían naturalmente agua en sus cuencas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la solución a una tecnología que no está sirviendo es hacer, digamos, sería como entrar con una motosierra al quirófano, como suelen decir, y poner más tecnología, eso es lo que yo llamo soberbia tecnológica, sin ver el problema de la cuenca y los problemas de raíz, sino tratar de polderizar, de hacer represas, con lo cual vamos a seguir en muchos casos agravando el problema o no solucionando el problema de fondo.
Una de las conclusiones de APRESID, donde ya no se puede negar, ni inclusive en ese ámbito, la falta de pasturas y la falta de bosques en el crecimiento de las napas y en la falta de absorción hídrica, ¿no?, por parte de los suelos. Bueno, digamos, por un lado se reconoce el problema, Alejandro, ¿no? Sí. Pero por otro lado, como vos decís, frente a esa modificación del ambiente para generar mayores rindes y mayores ganancias económicas, bueno, se opone esta idea de polderización, ¿no?, de construcción de represas y de obras civiles, que además de un costo enorme para la comunidad, bueno, en cierto punto no van a solucionar el problema de fondo. No, sin duda, va a haber mucha incertidumbre sobre eso, se va a gastar dinero del pueblo y de hecho fíjate vos que las consecuencias de este sistema productivo cuyas ganancias van en su mayoría o en buena parte al sector privado, las está sufriendo toda la sociedad. Y bueno, verdaderamente toda la sociedad no tiene que seguir pagando el costo, sino que verdaderamente tenemos que tomar un poco el toro por las astas y en vez de seguir metiendo tecnología con alto grado de incertidumbre, por ejemplo, la diversificación del sistema productivo, volviendo por ejemplo a situaciones de ganadería o la misma lechería que antes existía y es otro tipo ya de cultivo y manejo del suelo, podría, digamos, por lo menos dar otras oportunidades. Además, bueno, pensemos que estamos apostando a un sistema productivo basado en un solo cultivo masivo, que incluso, como comentaba un ingeniero agrónomo del INTA de Casilda, una de las zonas más productivas de soja en el país, o sea, bueno, como vos decías, la cuestión económica está pesando demasiado sobre todo, pero incluso el 70% de los campos de los productores están alquilados, con lo cual el que alquila, digamos, tiene que pagar la mitad de su cosecha y tiene la mitad de ganancias. Entonces el que alquila no tiene ningún incentivo, ni va a proteger el suelo, ni va a cuidar la fertilidad del suelo, ni le va a importar el problema hídrico, ni le va a importar demasiado el tema de hacer rotación de cultivos, porque él tiene que pagar el alquiler de campo, que es una situación, digamos, única en el mundo. Bueno, esto es negado muchas veces. Se dice que el productor, el que produce la tierra, no va a ir en contra de la tierra. Exactamente, el productor original, el dueño no, pero cuando uno alquila el campo ya la situación cambia. Como vos decís, es un sistema en donde la parte económica está pesando tanto y como es una actividad primaria, que no hay transformación y no hay una transformación de la soja hacia un producto que provoque que agregue valor agregado, entonces bueno, ellos tienen que maximizar las ganancias con la cosecha. De hecho, fíjate vos que ahora que Estados Unidos, por ejemplo, va a boicotear la llegada de biodiesel, se puede agravar mucho ese problema. El tema es que apostar a nivel país a un monocultivo tan grande que provoca esos impactos ambientales, problemas hídricos, problemas de contaminación con agroquímicos y biocidas graves, y que además es un producto primario que puede haber excedentes en el mundo y bajar su precio, es una especie de suicidio. La naturaleza apuesta a la diversidad de alimentos, a la diversidad de producciones. Europa, por ejemplo, en su modelo productivo está muy diversificado. Por ejemplo, Francia y Suiza, que son países muy pequeños, tienen soberanía alimentaria y hoy en día no sé si nosotros las tenemos. Ahí lo que nos está indicando es que tenemos que ver el problema a nivel de cuenca, a nivel de región y también a nivel de modelo productivo verdaderamente. Tal cual. Y que no es solamente una cuestión de tecnologías de intervenir sobre el síntoma, sino que hay que revisar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hay que entender también que hay muchos voceros de este modelo que están haciendo propaganda del modelo porque son parte del negocio, digamos. Yo digo, cuando uno escucha a alguien que vende agroquímicos, por ejemplo, si uno ve la curva de crecimiento de la venta de agroquímicos, obviamente tiene un interés concreto en ese sentido, ¿no? Claro, obviamente. No tiene, digamos, no es una voz independiente en un punto. No, sin duda, sin duda. De todos modos, una cosa importante es que nosotros, a través del sistema científico como el CONICET o incluso el sistema tecnológico como es el INTA, tenemos muchas posibilidades de soluciones y de abordar este problema desde un punto de vista sistémico, o sea, desde el ambiente, de los problemas sociales, de los problemas económicos, de los problemas del cambio climático. De hecho, la provincia ha creado un comité asesor de cambio climático porque está preocupada por eso.
En ese caso yo también he sido convocado para asesorar sobre eso. Y tenemos a nivel científico y a nivel técnico posibilidades de soluciones. Pero como vos decís, en este esquema hay una dominancia enorme de actores de mucho poder, como son, bueno, las grandes semilleras, las grandes empresas mundiales de agroquímicos, que claro, nos dicen que no hay otra posibilidad productiva. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema productivo muy parecido al de Estados Unidos. Hay un libro famoso de dos autores que se llaman Paul Ehrlich y la esposa, que también es Ehrlich de apellido, en donde ellos comparan el sistema productivo de Estados Unidos, que es igual al nuestro, con el de Europa. Y el de Europa es completamente distinto, con diversificación, con manejo de cuencas, con subsidios que en vez de ir a la gente que abandona el campo, van a los propietarios, que en general son pequeños y medianos, no hay concentración de la tierra. Y como te decía, Francia y Suiza tienen soberanía alimentaria a nivel agronómico, algo notable, y tienen productos de mucha calidad que incluso exportan, como vinos, todo tipo de cultivos. Y con un avance de la agroecología muy importante. Un avance de la agroecología muy fundamental, de productos orgánicos, que no necesariamente ha hecho que el campo gane menos. En algunos casos uno saca de ese devenir productos de alto valor agregado, y de hecho hay otros modelos posibles. Pero bueno, mientras sigamos mirando un modelo hegemónico que está siendo mostrado, vamos a tener que vivir estos problemas se van a agravar por el cambio climático, y las soluciones no van a ser fáciles, y los costos los termina pagando la sociedad y los gobiernos también, obviamente. Evidentemente la solución, Alejandro, pasa por la diversificación del modelo productivo y por una mirada que no esté sesgada por los intereses de los grandes jugadores del mercado. Exactamente, tiene que haber estímulos a la diversificación. Antes teníamos un agro muy diversificado, hace 40, 50 años atrás, o más diversificado, y verdaderamente no éramos un país pobre o marginal, que incluso a veces teníamos menor cantidad de problemas económicos, teníamos más gente viviendo en el campo, teníamos familias productoras que tenían una calidad de vida excelente. O sea que verdaderamente hemos abandonado en muy pocos años algunas cosas que estaban bien en la Argentina, y bueno, eso tiene sobre todo un tinte que es claramente ideológico. Nos quieren convencer de que la única posibilidad es ese modelo productivo. Y bueno, está provocando problemas que ya hacen que la sociedad los esté viendo, los esté enfrentando a varios niveles. Y vuelvo a decir que en el CONICET, que aunque está siendo un poco desfinanciado a partir de las últimas políticas estatales, hay mucha capacidad para responder a estas problemáticas. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Luis. Espero que sirvan las opiniones. Seguimos en Punto de Partida.